Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1337-2015, formado por amparo en única instancia, promovido por Erika Lorena Aifán Dávila, en calidad de juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Jutiapa, en contra de la Corte Suprema de Justicia. El secretario general dará lectura de la relación del acto reclamado, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La promotora de acción de amparo determinó como acto reclamado la resolución de fecha 18 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, contenida en acta número 11-2015, que en su punto quinto resolvió: 1. Trasladar a la abogada Erika Lorena Aifán Dávila, jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Jutiapa, para el cargo de jueza vocal del Tribunal de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Santa Rosa, en sustitución de María Antonieta Morales Castillo, quien fue trasladada a otro cargo. Con base en los argumentos y los fundamentos de derecho que quedaron expresados en el escrito inicial de la acción, quien la plantea solicita que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare con lugar la acción de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia y consecuentemente se otorga amparo a Erika Lorena Aifán Dávila en su calidad de jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Jutiapa, restituyéndola en la situación jurídica afectada. En consecuencia, se deje en suspenso definitivo en cuanto a la jueza Erika Lorena Aifán Dávila la decisión administrativa que constituye el acto reclamado, consistente en la orden de traslado adoptada por la Corte Suprema de Justicia respecto de la jueza Erika Lorena Aifán Dávila en el punto quinto del acta 11-2015 de fecha 18 de marzo de 2015 de la sesión celebrada por la Corte Suprema de Justicia por ser la autoridad que resolvió y ejecutó el traslado. Se condene en costas a la Corte Suprema de Justicia, se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponden. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de ese acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De acuerdo con lo que establece el artículo 66 del acuerdo citado, el tiempo de duración de las intervenciones para la exposición de alegaciones con que cuenta cada una de las partes es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la solicitante de amparo y de la vista pública, Erika Lorena Aifán Dávila, en calidad de juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Jutiapa, quien actúa con el patrocinio del abogado Julio René Aifán Pérez. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. Quiero iniciar mi argumentación el día de hoy citando lo que ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 154 periodo de sesiones, celebrada el 19 de marzo del 2015 en cuanto a los traslados de jueces. Esta comisión ha indicado al respecto que cuando la decisión del traslado proviene de una decisión discrecional, separando al juez de los casos que ha venido conociendo y de su lugar de trabajo, es una decisión tomada en represalia de los jueces. Así también ha dicho que estos actos constituyen una amenaza que repercute en el amedrentamiento de los jueces en el desempeño de su labor independiente. Así también ha indicado la comisión que ha recibido información del traslado
de varios jueces que han sido cambiados de sede judicial en virtud de las decisiones de carácter sensible que han tomado en el tema de graves violaciones a derechos humanos, y que esto puede tener por objetivo separar al juez de la toma de decisiones que pudieran afectar ciertos intereses sensibles de grupos de poder. Hago referencia a lo que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado respecto del tema, en virtud de que considero que en mi caso en particular ha existido una decisión discrecional de la Honorable Corte Suprema de Justicia que me genera agravio y que vulnera el principio de independencia judicial contenido en los artículos 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hago referencia a esto porque el 17 de febrero del 2015 me fue notificada la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar los trámites relacionados a mi traslado, como consta en el expediente de mérito, y ha quedado probado con la fotocopia simple del referido oficio y notificación. Sin embargo, en el mismo podrán observar los honorables magistrados que no se hace la indicación de las razones por las cuales la Honorable Corte Suprema de Justicia decidió iniciar mi traslado. Ante esa circunstancia, siendo que esta Corte ha indicado en sus fallos que únicamente nos podemos defender de aquello que conocemos y entendemos, decidí solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que me indicara cuáles eran los motivos por los cuales pretendía mi traslado. Así que giré un oficio solicitando esa información y, como ustedes podrán corroborar en el expediente de mérito, a la presente fecha la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha respondido a mi petición. Contrario a esto, sí encontramos que la doctora Blanca Aida Stalin Dávila, durante casi 9 años, cuando fungía como directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, cursó diferentes peticiones a las entonces Cortes Supremas de Justicia en mi contra, presentando quejas, promoviendo solicitudes de traslados o destituciones. Esto lo hizo de manera personal, como obra en el expediente de mérito. Existen algunos oficios que fueron firmados por ella y otros que fueron firmados por el coordinador de la sede de dicho instituto en el departamento de Jutiapa, lo que denota un interés directo de la magistrada, pero espurio, porque no sabemos el origen o las motivaciones que ella ha tenido para pedir mi traslado. Esto en el acta 11-2015, cuya certificación ha sido presentada como medio de prueba por la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente en su inciso G, ha sido reconocido expresamente por la magistrada Stalin Dávila. Al abstenerse de conocer en esa fase del proceso, indicando que lo hace con fundamento en los artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial, que establecen un impedimento y una causal de excusa para conocer. Esas circunstancias eran conocidas por la doctora Stalin desde el inicio del procedimiento. Sin embargo, se inhibió de conocer hasta el momento en que adjunté la documentación y lo hice del conocimiento de los demás magistrados, habiendo intervenido, no obstante, el impedimento y la causal de excusa en buena parte del proceso de traslado. En este punto, no existe una certeza de que ella hubiese podido actuar de manera objetiva e imparcial, cuando evidentemente con anterioridad había pedido mi traslado. Circunstancias que no las hizo del conocimiento de la Corte, sino que intervino en buena parte del proceso. Y cabría preguntarnos si fue ella quien lo promovió o si solo lo apoyó, dicho traslado. La Corte Suprema de Justicia trata de justificar que sí ha dado los motivos basados en un oficio de fecha 10 de marzo de 2015 que remite el Consejo de la Carrera Judicial, en el cual recomienda mi traslado.
pero debo hacer notar que se arriba a ese oficio sin conocer los motivos que tuvo la Corte para trasladarme. Si bien es cierto, la ley de la carrera judicial indica que debe ser una resolución motivada y calificada con base en los motivos que el Consejo de la Carrera Judicial indique, esa calificación solo puede hacerse a través de conocer cuáles fueron los motivos que tuvo la Corte Suprema de Justicia para trasladarme y asimismo las razones por las cuales me opongo o me opuse oportunamente a dicho traslado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que debe tomarse en consideración la opinión del juez, la situación familiar, las situaciones de seguridad que no constituyen solo un derecho, sino una obligación y que he argumentado dentro del expediente de mérito. Habiendo el Consejo de la Carrera Judicial recomendado mi traslado, recomendación también que ustedes pueden verificar en el expediente de mérito que no tiene ninguna fundamentación fáctica. El Consejo de la Carrera Judicial indica que las condiciones de seguridad de las que gozaba en el departamento de Jutiapa y que actualmente tengo en el departamento de Santa Rosa son las mismas. Pero no establece un estudio de riesgo. No establece ni siquiera que los miembros del Consejo de la Carrera Judicial hubiesen verificado, hubiesen pedido informes o hubiesen acudido a cualquiera de las sedes para determinar si efectivamente la seguridad es la misma. Lo cual, señores magistrados, puedo decirles el día de hoy que no son las mismas condiciones y que las he detallado en mi escrito de oposición, cuya fotocopia simple ha sido incorporada al expediente de mérito y no ha podido ser acreditado por la Honorable Corte Suprema de Justicia que esas condiciones sean las mismas. Pero aunado a esto, la Corte, al recibir el informe del Consejo de la Carrera Judicial, decide en esa sesión que quedó documentada en el acta 11-2015 mi traslado. Pero lo decide una Corte que no estaba integrada conforme a lo establece el artículo 80 de la Ley del Organismo Judicial. Porque ustedes pueden verificar en el punto o en el inciso G de la referida acta que en ese momento la magistrada Stanley se inhibe de conocer, pero en ningún momento se indica quién es el magistrado que integra la Corte en sustitución de ella, sino que únicamente en el mismo punto se procede a resolver lo relativo a mi traslado. El artículo 77 de la Ley del Organismo Judicial indica que cuando la Corte se desintegra parcialmente, debe llamarse un magistrado electo dentro de los magistrados presidentes de las salas de apelaciones para que la integre, lo cual no consta en la documentación que ha sido presentada por la Corte Suprema de Justicia ni en la referida acta. Y el artículo 80 de la misma ley dice que la Corte, para poder ejercer sus funciones, debe estar integrada por el Pleno de Magistrados, razón por la cual considero que la resolución que motiva el agravio que presento ante esta Honorable Corte de Constitucionalidad está fundamentado en una resolución que es nula de pleno derecho porque fue tomada por una Corte Suprema de Justicia que no estaba integrada de conformidad con lo que establece la ley. Así también debo indicar que el Consejo de la Carrera Judicial y las pruebas que han sido presentadas dentro del expediente, específicamente mi evaluación de desempeño, indica que una de las razones que ha sido considerada por el Consejo de la Carrera Judicial es mi trabajo objetivo, mi responsabilidad, mi experiencia, la evaluación de desempeño que consta en saliente. Sin embargo, señores magistrados, considero que no han tomado en consideración ellos mis circunstancias de seguridad, de salud, mis circunstancias familiares, económicas y laborales. Han variado las condiciones jus variandi. Y quiero hacer referencia a esto también, y quiero llamar la atención de esta Honorable Corte, ya que el Consejo de la Carrera Judicial, en el oficio de fecha 10 de marzo de 2015, indica textualmente que no se han variado las condiciones jus variandi, contrario a lo que yo aduzco. Sin embargo,
Este oficio es de fecha 10 de marzo de 2015. Y yo hice pronunciamiento en cuanto a las condiciones del ius variante hasta el momento de la interposición de este amparo, es decir, el 29 de marzo de 2015. Por lo que considero que el oficio del Consejo de la Carrera Judicial pudo haber sido redactado con posterioridad a la interposición de este amparo, ya que en ninguno de los documentos anteriores, como ustedes mismos lo podrán revisar y corroborar, he hecho mención a esas circunstancias de ius variante. Asimismo, he expuesto en las diferentes audiencias ante esta honorable Corte las vulneraciones al debido proceso, al derecho de defensa, a la independencia judicial, por considerar que no se ha observado estas garantías constitucionales en el traslado que hoy me genera agravio. Y si bien es cierto, esta honorable Corte ha indicado que no acepta las constancias médicas que he presentado por no estar directamente relacionadas con este caso, únicamente quiero hacer del conocimiento de los magistrados que esas constancias médicas fueron presentadas porque han sido consecuencias derivadas de estos hechos que me han afectado, y que en mi escrito de oposición se hizo referencia también a mis condiciones de salud, las cuales evidentemente en la práctica que se ha dado después del traslado se han visto afectadas con la documentación que he presentado. También quiero hacer referencia que en el caso concreto de mi traslado han existido diversas instituciones que han solicitado a la Corte que no se realice el traslado. Solicitudes que no fueron tomadas en cuenta y que además de eso se generaron amenazas hacia las personas que me han apoyado, como consta con la fotocopia simple de la denuncia presentada por una de las abogadas, en la que indica que estas amenazas han sido vía telefónica, mediante mensajes de texto e incluso seguimientos de personas desconocidas. Por todas estas razones, considero que la única forma de repararse el agravio que me ha sido causado es acudiendo ante ustedes, honorables magistrados, pidiéndoles que a través de su resolución protejan no solo a mi persona ni al cargo de juez que ejerzo, sino la independencia judicial. Y por eso les solicito respetuosamente que al dictar sentencia se me otorgue la protección constitucional de amparo solicitado en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que en consecuencia se me restaure en la situación jurídica afectada, dejando sin efecto la resolución de fecha 18 de marzo de 2015 emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, se me restituya al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Jutiapa, fijándole para el efecto un plazo a la autoridad impugnada bajo apercibimiento. Así también solicito que se condenen costas a la Honorable Corte Suprema de Justicia y que se condene al pago de los daños y perjuicios que pudieran ser procedentes o se inicie el procedimiento incidental respectivo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la Auxiliar Fiscal 2, Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Muy buenos días, honorables magistrados. En el presente caso es importante iniciar la locución indicando que el amparo es un medio por el cual los poderes públicos tienen un control a efecto de que estos organismos tengan y no transgredan derechos fundamentales. Así también esta honorable Corte ha indicado que la acción de amparo es procedente cuando se viola la tutela judicial efectiva. ¿Y cómo se viola este principio? A través de resoluciones que no son debidamente fundamentadas. En el caso en particular,
existen casos que se han conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos, en el caso Mendoza López versus Venezuela, sentencia de fecha 1 de septiembre del 2011, se indicó que la resolución, cuando la Corte Interamericana toma el tema de la debida garantía, como hace mención, indica que los actos administrativos y en relación más que todo a lo que constituye la independencia judicial y lo relacionado a los jueces y sus traslados, indica que estos actos administrativos deben ser debidamente razonados. Se debe de indicar los hechos, los motivos, las circunstancias y las normas por las cuales se está llevando dicho traslado. Además, indica de que deben tomarse en consideración todos aquellos alegatos de las partes. En ese contexto, en el caso en particular, al haber emitido la Corte Suprema de Justicia la resolución de fecha 18 de marzo del 2015, esta institución estima que han sido vulnerados los hechos invocados por la amparista, debido a lo siguiente. En primer lugar, cuando se lleva a cabo el acto reclamado, la Corte Suprema de Justicia indica que traslada a la postulante y lo hace únicamente indicando y fundamentándose en el artículo 27 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del organismo judicial e indica y por razones del servicio. Honorables magistrados, esa resolución, como ustedes lo denotarán en las actuaciones, no se encuentra debidamente razonada, no explica al amparista cuáles son los motivos o circunstancias por los cuales ella está siendo trasladada del órgano jurisdiccional en el cual ella se encontraba al departamento de Santa Rosa. Encontrándose esta resolución no fundamentada y atendiendo también a los fallos que ha emitido esta Corte y a los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio Público solicita que la acción de amparo solicitada sea otorgada. Muchas gracias. Declara clausurada la presente audiencia de vista pública.